tengo que desactivar estos de aquí y de ahí moverlo, ¿no? Porque aquí veo claramente que están estos contactos intermoleculares, ¿no es cierto? Y quiero mostrarles moviendo la superficie que acá también tengo puntos de color rojo, ¿no? Que me indican o me evidencian contactos intermoleculares. Víctor, ¿se desactivan los dos? Sí, los dos. Ya, acá está bien. Entonces, desactivada la superficie, lo voy a poner así de ladito para que ustedes vean que ahí me evidencia con esa propiedad de superficie que tengo contactos. Y es recontra intenso o fuerte ese contacto intermolecular. Entonces, de esta forma ustedes pueden tomar, en este caso, también evidenciar los contactos intermoleculares. Igual, este programa también les permite que ustedes visualicen la etiqueta de los átomos, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí si es que activo etiquetas, me va a decir qué átomos están ahí, aunque no sale muy bien, pero ¿se fijan? Ahí yo podría empezar a indagar cuáles son los contactos, ¿sí? Voy a quitarle acá, saber cuáles son los átomos, ¿no? Porque esos átomos están en la página de acá que vimos, en la 42, ¿no? Están esos contactos numerados, lógicamente, ¿sí? Por ejemplo, vamos a ver, debe coincidir lo que estoy viendo ahí con lo que me informa aquí esta tablita, ¿no es cierto? Ya, por ejemplo, acá, oxígeno 3, hidrógeno 10, nitrógeno 3, ¿sí ven? Ya, oxígeno 3, hidrógeno 10, nitrógeno 3 debe estar aquí. Oxígeno 3, hidrógeno 10, nitrógeno 3, ¿sí se fijan? El contacto tiene que aparecer, ¿ya? Por ejemplo, el otro contacto que estábamos viendo, en efecto también acá hay contacto, entonces va a ser carbono 5, hidrógeno 5, oxígeno 4, ¿no? Entonces debería estar informado acá, carbono 5, vamos a buscar carbono 5, hidrógeno 5, oxígeno 4, ¿sí ven? Entonces todos los contactos que yo observo acá deben estar también informados acá. Si es que es intramolecular, por ejemplo, dice, o sea, eso lógicamente con esto, como esto del programa este del Crystal Explorer evidencia los contactos intermoleculares, el intra no lo voy a poder ver, ¿sí? Si es que es una sola molécula. Entonces, pero los que ustedes tienen que informar son, ¿cómo se llama? En este caso los intra no, ¿sí? Esos no los van a informar, solamente los intermoleculares son los que van a informar, ¿sí? Ahora, si es que yo quiero cambiar para visualizar otra superficie, lo que voy a hacer es activar esto de acá otra vez y le voy a cambiar, ¿no? Por ejemplo, que me muestre el índice de forma, ¿no? Y ahí se dibuja. Y acá sí hay contactos. Ya le voy a buscar bien en la ¿cómo se llama? En la tablita esa del archivo del IGX que generamos. Pero fíjense en este patroncito azul, rojo. Eso me indica que aquí hay un contacto de apilamiento, ¿sí? Entre anillos. Bueno, ¿el azul o el rojo? Son como motivos que empiezan a aparecer como un corbatín, ¿no? ¿Se han visto los corbatines que son así dos triangulitos? Acá, rojo, triángulo azul. ¿Sí se fijan? Entonces en este sector tiene que haber un contacto entre esto y lo que está arriba, ¿sí? En el empaquetamiento cristalino. Estos se llaman propiedades de superficie, ¿no? Fíjense aquí dice propiedades de superficie, ¿sí? Propiedades de superficie. Entonces de esa manera yo puedo visualizar la otra propiedad que sería índice de forma. El otro, este de acá, el de curvatura, pues debería cambiarse, ¿se dan cuenta? En cambio este de aquí, si ven esta región azul, ¿sí? Esto también indica que esto de aquí es plano, de manera general. Entonces cuando yo tengo una molécula plana, lógicamente en el empaquetamiento cristalino probablemente se estabilizó la red porque otra molécula plana también estuvo arriba, o está arriba, ¿no? Y estabiliza a través de ese tipo de interacciones. Entonces para eso en este caso se utiliza esta propiedad de superficie que es la de curvatura, ¿no? Entonces, pero de esta forma ustedes van sacando los grafiquitos que les interese, ¿sí? Ya, ahora, la parte de la cuantificación de las interacciones intermoleculares, ¿cómo se hace? Yo tengo que irme acá, en donde dice presentar fingerprint plot, que está acá, ¿no? Le voy a dar clic aquí donde dice el de la huella dactilar.
es un gráfico de la huella dactilar, se podría traducir, que es este de acá. Este gráfico de aquí me muestra todas las posibles interacciones que tiene esa superficie que yo generé. Fíjense que yo solamente generé en una sola molécula, ¿no? Porque en este caso en particular hay dos moléculas que son diferentes, que co-cristalizaron en una estructura, ¿no es cierto? En un empaquetamiento cristalino. Entonces, en este caso acá tengo toda la información. Y aquí yo voy a empezar a derivar los contactos intermoleculares. ¿Cómo? Yo tengo que activar aquí por elemento, entonces se va a activar algo acá abajo. ¿Sí? Y ahí voy a empezar a filtrar la información que la tengo que ir sacando en una hojita de Excel para luego dibujar, hacer ese dibujo que les había mostrado al final, ¿no? Fíjense que aquí dice todos los contactos, ¿no? Todos. Entonces aquí voy filtrando la información. Por ejemplo, yo tenía interacciones tipo puente de hidrógeno, ¿cierto? Entonces, en resumidas cuentas, el contacto va a ser entre el oxígeno y el hidrógeno, ¿cierto? Ya, entonces aquí activo el oxígeno y el hidrógeno, ¿sí? Y además le pido acá que incluya los contactos recíprocos, ¿no? Entonces, ¿cuánto contribuye al total? ¿Cuánto dice aquí? 24.5%. 24,5. Y me pinta la superficie, ¿no es cierto? Ya, entonces yo tengo que poner aquí o H, o tengo que darle un numerito aquí, una etiqueta, decir 1, y al lado del gráfico decir 1 es el contacto oxígeno-hidrógeno. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿No? No. Al momento que yo hice este procedimiento y elegí oxígeno-hidrógeno, y además le pedí aquí que incluya los contactos recíprocos, ¿no? Todos. Entonces me está pintando dentro de la superficie de Hirschfeld, que me muestra todos los posibles contactos intermoleculares. Me dice, a ver, toda esta de la superficie, los contactos oxígeno-hidrógeno contribuyen con un 24.5%. ¿Sí? Entonces, acá en la publicación, para que se entienda lo que está acá en la publicación, ¿no? Acá fíjense en este gráfico de aquí, que ese es uno similar a este, ustedes van a tener que generar, ¿no? Ya, fíjense que tiene numeritos, ¿no es cierto? Sí. Ya, entonces le dice que el 1, estos dos de acá, 1, corresponden a qué cosa? Corresponden al contacto oxígeno-hidrógeno. Ya, entonces de esa forma ustedes se van dando cuenta que aquí yo tengo que poner 1 y acá tengo que poner 1, ¿no es cierto? Ya, vamos filtrando el resto de información. Ya, por ejemplo, voy a ver si es que hay oxígeno-nitrógeno, porque eso a veces no es muy común, ¿no? Ya, si hay algo de contactos, ¿no? 0,6. Por ejemplo, oxígeno-carbono, 2,6, ¿no? Oxígeno-hidrógeno, bueno, ya vimos. Voy a cambiar a otro, nitrógeno, y ahora voy a empezar, bueno, oxígeno ya vimos. Vamos a ver, ya este ya lo vimos, ¿no? Nitrógeno, como que lo voy haciendo de forma, estos no hay contactos, ¿no? No hay contacto nitrógeno, nitrógeno, carbono, 4.6, y me indica qué parte de la superficie total de Hirschfeld tiene la interacción, contribuye con la ¿Y de ahí interacción, cómo vemos los números que ponemos? así como les estoy indicando. O sea, con el... No, pero en el gráfico también. En el gráfico, claro, por ejemplo, nitrógeno, carbono, entonces ustedes les van a asignar un numerito, y en el caso, vamos a suponer que fuera esta partecita del centro, ¿no es cierto? Entonces van a tener que ponerle un número aquí, yo qué sé. Sí, porque ahí está localizado el contacto. Ya, ¿qué más? No, fíjense que tienen que hacer algo similar a esto, ¿no? Fíjense que aquí no está el porcentaje, ¿no? El porcentaje está aquí. Sí, por eso es que voy sacando de la superficie de Hirschfeld cuáles son los contactos, y luego de esto se hace en Excel, ¿no? Es un gráfico de barras sencillito. Pues ahí tengo que poner tipo de contacto, contribución, y me hace el gráfico, no es difícil eso. Acá, contacto nitrógeno-hidrógeno, ¿cuánto? 5.3%. Y así voy analizando todas las posibilidades. Carbono, por ejemplo. Esto tenía, por ejemplo, fíjense, en carbono-hidrógeno, 6%, dicen, ¿cierto? Ya, generalmente cuando hay interacciones tipo stacking, también están en cierta forma interaccionando, aunque son los electrones del anillo los que se interaccionan. Una forma de cuantificar ese tipo de interacciones o hacer una relación a ese tipo de interacciones es ver los contactos carbono-carbono. Pues vamos a ver cuánto contribuyen las interacciones carbono-carbono. 8.2%. ¿Ya?
Entonces, de esta forma yo puedo sacar la contribución en la red cristalina de todos los contactos. Ya, ¿está claro hasta aquí? ¿Qué es lo que tienen que hacer? El número aquí, en el centro. Si tú le pusiste que este de aquí es 8, por ejemplo, tendría que ir aquí, en esta idea. Pero lógicamente la que tienes que presentar es la total. ¿Sí? La que dice aquí all y acá all, ¿no? Esa es la que tú tienes que presentar, algo. porque esa es la total. Y ahí simplemente, hijo, ya se colgó. Vamos a generar otra vez. Se colgó, ¿verdad? Se colgó. Ahí es un problema de memoria. Ah, no, ya está aquí. Por ejemplo, acá, esta es la que ustedes tienen que presentar. Si ven que aquí está todo, ¿cierto? Pero yo ya estoy como, en cierta forma, evidenciando parte por parte, dentro de este todo, a qué le contribuye cada contacto intermolecular y con qué valor del porcentaje. ¿Así está claro? Sí. Pero allá atrás no se están durmiendo. No. Seguros, ¿verdad? Que si es que hacen mal esto de aquí, ya les voy a calificar, ¿no? Si hacen mal esto de aquí, se van a quedar suplicatorios, ¿no? Entonces, ya, de esa forma ustedes sacan esta información. Ahora, una última parte que se puede hacer con este programa o la versión de Crystal Explorer es calcular ¿cómo se llama? Las energías de interacción. Entonces, ¿cómo se hace esa partecita? Entonces voy a desactivar esto, ¿no? Y voy a activar este de aquí que dice completar fragmentos. Si es que yo activo eso de ahí, me va a salir, en este caso, determinados fragmentos o puntitos alrededor, ¿no? Vamos a ver. Funciona. No me deja hacer eso, no sé por qué. Ah, acá está. Estaba activando el equivocado. Es este de acá al ladito, ¿no? Este de aquí. Si ven, ahí me salieron puntitos alrededor. Esos son átomos que están contiguos, ¿no? Entonces, ayudándome de la propiedad acá, activo temporalmente, pero voy a activar este que dice de norma. Sí, fijándome esto de acá, yo voy a tratar de activar, o más bien hacer crecer la red, pero solamente las moléculas que me interesan, las moléculas que tienen contacto. Por ejemplo, se fijan que aquí, este puntito rojo, claramente está interaccionando con esta cosa que está acá, ¿no es cierto? Entonces le voy a hacer, o le voy a expandir esa molécula que está al lado, guiándome de esta superficie. Yo sé que aquí hay un contacto intermolecular. Entonces me desactivo y le doy clic sobre el átomo para expandir, ¿no? Entonces fíjese, ahí está la otra molécula con la que tiene contacto intermolecular, ¿sí? Entonces yo voy a ir buscando esos contactos y haciendo crecer con las moléculas contiguas que me resultan relevantes, ¿no? Para hacer el cálculo de la energía. Entonces acá, por ejemplo, vamos a tratar de ver estos de acá. Acá también hay contactos intermoleculares. Y al parecer es con estos de aquí, ¿no? Aquí debe ser una sola molécula. Entonces le tengo que dar clic ahí, en ese puntito, hasta que crezca, ¿no? Entonces corroboro. En efecto, ¿no? Fíjense, por aquí se puentea por el lado del carbonilo y por acá por el lado del CH3. Entonces voy, en este caso, haciendo crecer esa red de acuerdo a los contactos intermoleculares que en este caso están siendo evidenciados por esta propiedad de superficie. ¿Ya? ¿Cuáles otros? Por acá tal vez haya, ¿no? Vamos a ver si es que hay por acá. Y hasta ahí parece ser que hay. Vamos a ver. Por acá parece que hay. Tengo que ir buscando, ¿no? Acá hay otro, se fijan en este lado de acá. Entonces tengo que darle clic en este de aquí hasta que crezca, ¿no? No quiere hacer crecer el contacto. Ahí está, ya empezó. Entonces vamos a verificar. Sí, perfecto, con este de aquí no es más. Sí, entonces cuando yo ya complete las interacciones, ¿qué es lo que voy a hacer? Todos estos puntos lógicamente no me sirven, sí, los otros. Entonces aquí le voy a dar clic derecho y le voy a pedir que remueva esos fragmentos incompletos. Entonces ahí ya me queda solamente la información que me interesa. Ya. ¿Para qué razón expandí estas nuevas moléculas? Para hacer el cálculo de energía con estas moléculas que están contiguas con las que tienen contactos, ¿sí? Contactos, en este caso intermoleculares.
Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Volver, me voy a fijar aquí cuál es de todas estas moléculas, cuál es en la que generé la superficie, que debería ser esta. Se demora un poquito. Ojalá que no se cuelgue. Vamos a desactivarlo otra vez. Esta de aquí, en la misma que generé en la superficie, le doy doble clic hasta que se pinte de amarillo ahí. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Voy a irme a este icono que dice calcular energías. ¿Sí? Entonces, asimismo va a ser un cálculo de energía tomando en cuenta algunos formalismos teóricos. Les voy a hacer caer en cuenta algo importante de esto, ¿no? Estoy utilizando datos experimentales y, en este caso, estoy utilizando métodos teóricos para poder encontrar información aquí de la energía. O sea que el cálculo de la energía que haga aquí es bastante fidedigno, ¿sí? Porque es el resultado de los datos experimentales, ¿sí? Entonces aquí le pongo calcular la energía. Para que no se demore mucho, le voy a poner este que dice rápido, ¿no? Lógicamente, si utilizo ese nivel de teoría, ya saben que de acuerdo al nivel de teoría, yo voy a tener mayor precisión en el cálculo de energía o menor precisión. Sí, para efectos de que ustedes vean al finalizar la clase este cálculo, vamos a hacer. Ya, hasta aquí preguntas, chicos. Consulten cualquier cosa o cualquier duda que tengan, ¿no? Porque si no, no me encuentran durante la semana y ahí estamos pegados. Puedo hacerle crecer también a estas interacciones, ¿no? Para mostrar algún tipo de gráfico. Entonces, por ejemplo, ahí, activado así, yo, por ejemplo, le quiero hacer crecer a la molécula que está acá al lado, ¿no? O, por ejemplo, a esta de acá. Pues puedo ver el entramado del empaquetamiento cristalino, ¿no? ¿Cómo está interaccionando esa molécula? Ya, por ejemplo, acá también, ¿no? Ya, ahora les voy a indicar una partecita de esto, ¿no? Le voy a borrar esto de aquí, le voy a decir que asimismo que me borre algunos contactos que no me interesan, aquí, y me voy a quedar con algo que en este caso no les expliqué de la publicación, ¿no? ¿Sí se fijan que aquí hay como un anillo interno? Sí. Ya, entonces en esta partecita de aquí, para que ustedes entiendan también esta parte, ¿no? En esta parte de acá, el cristalógrafo puso este dibujito de aquí, este dibujo que está acá, este. ¿Se fijan que, por ejemplo, aquí dice R127? ¿Qué significa eso? Lógicamente R va a significar anillo. Es un anillo que se está formando para estabilizar la red cristalina entre esta molécula que tengo aquí y esta molécula que tengo acá. El 2 me va a indicar que están, o el 2 me indica que hay, en este caso, dos moléculas, ¿no? El 2 me indica que hay dos moléculas. El 1 me indica que es un enlace que sale del mismo átomo en este caso, ¿sí? Pongo uno solo porque el enlace me sale del mismo átomo, ¿no? Y 7 significa el anillo de cuántos miembros es el anillo. Yo tendría que contar 7 aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Se entiende cómo se pone esa simbología? Vamos a ver otro ejemplo. Por ejemplo, este dice R22212, ¿no? Entonces significa que yo estoy, o la interacción se da entre dos moléculas. Este 2 de aquí significa entre dos moléculas, esta molécula de acá y esta molécula de acá, ¿no es cierto? Se está formando un pseudo anillo aquí, que tengo dos diferentes tipos de interacciones, ¿no es cierto? Una está dada entre el flúor 3 y el hidrógeno que está enlazado al carbono 11, y el otro tipo de interacción es entre el oxígeno 2 y el hidrógeno que está enlazado al carbono 9. Por eso se pone 2, 2. ¿Se entiende esta parte? Sí. Y el 12 quiere decir que este pseudo anillo es de 12. Sí, entonces yo debería contar aquí 12. 1, 2, 3. Si me doy la vuelta completamente debe dar 12. ¿Se entiende? ¿Cómo tienen que poner eso y de dónde sale, no? Ya, hasta aquí preguntas, chicos. ¿No? No. ¿No? Este gráfico de acá, con la información de o sea, ¿de dónde tiene que partir el criterio para hacer el gráfico? Yo voy a mostrar el análisis de los contactos intermoleculares. O sea, la información de los contactos intermoleculares tendría que evidenciarse aquí, ¿no es cierto? Ese es el gráfico que tengo que hacer. Verán, este último informe
es difícil. Entonces requiere de la participación de todos. ¿Sí? Entonces que todos se comprometan a hacer un buen informe, porque no es tan fácil. ¿Sí? Son varias cosas que tienen que tomar en cuenta. ¿Ya? Entonces, ojo que van a tener que esforzarse. Si no me presentan un buen informe, vamos a tener que disfrutar, ¿no? Ya, preguntas, chicos. A ver, pregunten, sáquense cualquier duda que tengan. Consulten. Es que ahorita no puedo decir dudas porque no hemos hecho aún. No, ya se rindieron, con todos nos vemos en el supletorio. Sí, pregunta, dime. ¿Por cuándo es? ¿Por cuándo? ¿Y Sí, cuándo les por paso favor. los datos? Después. Por ¿Y para favor. cuándo les voy a ver, ¿cuándo piden el examen? En 2 semanas rendimos el examen. Para el examen, profe, está larguísimo. Ya, a ver. Vamos planificando, vamos despacito. Porque tenemos